Buenas noches, aquí estamos con una persona que pudo vivir en carne propia la crisis del 99, cuando Ecuador sufrió la dolarización en aquel entonces. Y vamos a estar conversando con él y haciéndoles algunas preguntas para más o menos saber qué pasó en ese momento. Ya, yo me llamo José Luis Guayasamín, tengo 74 años de edad y me hago aquí presente pues para poder responder algunas preguntas que están a mi alcance, más que nada recordar, porque uno ya con los años va hasta olvidándose, no es fácil acordarse de todo. Entonces, Bueno, la primera pregunta es, ¿qué impacto tuvo la crisis económica del 99 en el país? eso fue un impacto muy fuerte, porque fue de la noche a la mañana que nos despertamos dolarizados y a raíz de eso vino la destrucción de muchas familias, se destruyó familias enteras porque tuvieron que emigrar, aquí no podían solventar los gastos y la mayoría de los compatriotas fueron a parar en España. Desde luego otros países también, pero España fue donde más acogió a nuestros hermanos ecuatorianos. Eso por la primera pregunta. ¿La crisis del 99 lo afectó a usted o a sus familiares? Bueno, a mí personalmente, eh, claro que afectó, pero no tanto porque mis hijos en esa época estaban estudiando, no trabajaban ninguno y no tuvieron que emigrar. Pero mis familias, parientes, por ejemplo, hermanos, primos, sobrinos, tuvieron que emigrar para poder sacar a su familia adelante. Y se quedaron pues algunos años y eso siguió, pues no hubo fin para esas cosas. En aquel entonces, ¿qué profesión ejercía usted? Bueno, yo como fui un servidor público, yo trabajaba en un departamento de la institución donde trabajaba, yo archivaba un poco de documentos, carpetas, oficios que llegaban y que eso ya atendía a las autoridades y eso mandaban al archivo. Y no era solo yo, sino habíamos como 3 personas que manejábamos ese archivo para poder, como es, en cualquier momento que necesiten buscar y darles también. Pero no es como ahora, pero todo es ahora de otra manera. En ese tiempo teníamos los archivos, teníamos algunos archivos ahí. Eso trabajábamos nosotros. ¿Su trabajo fue afectado por la crisis? Por ejemplo, quizás perdió el trabajo o incluso ahorros que tenía. Bueno, ahorros sí, sí me afectó los ahorros que teníamos el Banco de Progreso, no sé, otro banco. Pero gracias a Dios el trabajo en sí, que para que me falte el trabajo, no pasó nada con mi trabajo porque nunca en ningún momento me mandaron de trabajo o me quedé sin trabajo. Siempre estuve con mi trabajo presente y gracias a eso pude sacar a mi familia adelante. Siempre he tenido el trabajo, no me he quedado sin trabajo. Pero sin embargo, A por mis, la por la crisis. crisis, sí, claro, el dinero y todo eso, el dinero que tuvimos, eso sí nos afectó, pero tuvimos que vuelta a sí mismo sobresalir. Y gracias a Dios que el trabajo no me faltó.
¿Recuerda más o menos cuánto valía un dólar en los sucres cuando cambió y se dolarizó el Ecuador? Sí, el dólar parecía que valía como 20 sucres o 25 sucres, algo así. Y de golpe se trepó a 25.000, cosa que completamente se perdió el valor de las cosas. Y nuevamente ver a ver cómo se podría ir. Nos cogió de nuevo todo. Entonces cambia completamente de valor de todas las cosas. Mm, Pero seguimos adelante hasta ver qué mismo pasaba. ¿Usted recuerda más o menos qué podía comprar con esos 25.000 sucres? Bueno, con 25.000 sucres mm, se podía comprar cosas para la comida. Nos alcanzaba el dinero para, para hacer las compras de mercado, para tantas cosas. Hasta nos sobraba un poco porque no era tanto el precio. Pero a raíz de la dolarización cambió todo y tuvo otros valores, otros precios. Eso. ¿Cuánto cambiaron los precios después del cambio de moneda a dólares? Uh, Eso como decir 25.000 veces de lo que cuesta una cosa. Eso en realidad hasta me, nos confundió, no había pues una forma de poder comparar. Entonces todo tuvo que ahí como quedar como un poco paralizado las cosas hasta que nos vayamos acostumbrándonos al dólar. Pero a la larga el dólar nos salvó en cambio, nos sirvió de mucho porque en la época de sucres cada día se había las devaluaciones del sucre, cambiaban los precios y todo lo demás. Eso llegó a estabilizarse con el dólar. Si comparamos la crisis del 99 y la crisis actual que se vive con la pandemia, ¿cree que existen similitudes o se parecen un poco? Bueno, a mi criterio le veo que no se compara con la de ahora, porque la de hoy no, porque la crisis del 99, claro que fue muy fuerte, malo y todo lo demás, pero la de ahora no, la de hoy es más grave que la crisis del 99. Hay cosas muy graves y que se necesitaría mucho tiempo para analizar lo que está pasando ahora. Pero ahora es la crisis más grave que del 99 para mi forma de ver las cosas. Y hablando de esto, ¿qué opinas sobre la crisis de la pandemia que vivimos hoy en el 2022, después de ya unos cuantos años en medio de esto? Bueno, la pandemia se ve que el gobierno la manejó bien en comparación con el gobierno de Lenín Moreno. Sí, muy bien, pero, pero hay otros problemas más graves, muy graves como es en seguridad. Eso se debe a la nueva constitución que el presidente Rafael Correa dejó haciendo en Montecristi en el 2008, que es ahorita en la actualidad es, mm, son las leyes en favor de los delincuentes, en favor de los, ¿cómo se dice? De estos,
de frente se dice de estos ladrones de corbata que se dice que son los asambleístas, que fueron ellos los que hicieron esta ley y que para mejorar tiene que cambiar esa constitución, porque si seguimos con esta constitución no va a haber forma de arreglo. Es, para mí, yo veo que estamos como si estuviéramos en un callejón sin salida, porque no hay forma de arreglo esto, no se va a arreglar. Esta crisis, a comparación de la crisis del 99, a su parecer, ¿cuál de las dos fue más grave en términos de la economía? Por ejemplo, los precios de ahora que están subiendo rápidamente y los precios de en aquel entonces que también empezaron a subir. Sí, ¿Cuál de las dos cree que es más grave? es para mí forma de ver las cosas, como se vive en carne propia. La crisis de hoy es más grave que la del 99. Es sumamente grave ahora porque inclusive, como yo le decía, están garantizados la delincuencia y los corruptos. Entonces hay personas, hay gente que quiere salir adelante poniendo negocios, pero no les deja la delincuencia, les roban, les matan. Es una crisis bien grave, que peor que el 99. Yo la del 99 le acepto mucho más, con mucho más tranquilidad, porque podíamos trabajar, podíamos salir adelante y cualquier cosa, pero ahora no se puede. En cada esquina le están robando, están matando. Entonces, esta crisis de hoy es la peor que ha habido en toda la historia y la peor que del 99. ¿La crisis actual ha perjudicado a su trabajo o al trabajo de otras personas por lo que estuvimos en pandemia? Quizás conoce a alguien que fue afectado Ah, directamente. ya, la de ahora por la pandemia sí, porque la pandemia atacó a familias también, pues no, pero eso no digamos que podemos, como decir, que los políticos tienen la culpa, sino eso ya es una cosa que tuvo que pasar. Entonces, eso sí afectó, como es a familias que murieron, familiares, todo eso. En mi familia también sí murieron familias primos, primas, bastante familia fallecieron. Eso sí afectó la pandemia. Pero, pero, en comparación con la política que manejan las autoridades, no me refiero al gobierno central, sino a los asambleístas, que ellos no trabajan en favor de la ciudadanía, sino solo en, 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 en intereses muy personales de ellos. Solo buscan para ellos mejorar, ponerse en una situación muy buena sobre que ya están, quieren mejor, pero de la gente, del pueblo, no se acuerdan, no les importa nada. Entonces ese es el problema. Peor que la pandemia. En todo caso, yo acepto la pandemia porque uno hay que saber cuidarse, pero en la política, esto sí, no hay solución. ¿Qué fue lo que ayudó a la economía a estabilizarse? La dolarización, ya. Eso está muy claro. Tanto en la economía del 90, digamos en la crisis del 99, cuanto en la crisis que vivimos actualmente, ha ayudado mucho los migrantes, porque ellos van a otros países a trabajar y ellos envían el dinero, los dólares, para ayudar a sus familias, porque si es que no fuera así, ahorita estaríamos peor. Los dólares entran acá a nuestro país por medio de los migrantes que están enviando de otros países trabajando. Eso nos ha ayudado bastante, porque entran por millones para ayudar aquí a las familias y seguir sacando adelante a las familias mismas. Eso es.
Eso ha sido todo. Le agradecemos mucho su colaboración y pues muchas gracias. Ya, estoy a la orden, cualquier cosita, lo que está a mi alcance. Bien. Buenas noches, aquí estamos con una persona que también pudo vivir la crisis del 99, en este caso en Ecuador la dolarización. Y pues vamos a hacer algunas preguntas para que nos ponga en contexto y nos cuente más o menos cómo se vivió esta crisis en aquel entonces. Buenas noches, mi nombre es Johnny Guayasamín. Tengo 50 años de profesión contador auditor y bueno, voy a tratar de resolver estas preguntas que están propuestas. Ujú. ¿Qué impacto tuvo la crisis económica del 99 en el país? Bueno, la crisis económica del 99 prácticamente fue el inicio de la dolarización. Vivíamos en una vivíamos en la época de sucres y el sucre fue devaluándose a tal manera que de una manera bastante acelerada. Eso produjo a que se devalúe mucho el sucre y necesitábamos contar con una moneda fuerte, en este caso fue el dólar. ¿La crisis del 99 lo afecta a usted directamente o a algún familiar? Bueno, sí, realmente a todo el pueblo del Ecuador, a todas las personas que trabajábamos y que no trabajábamos, porque siempre ha habido la crisis de la falta de trabajo en el país. Eh, la crisis del 99 afectó totalmente a toda la economía. Eh, Producto de eso se dolarizó, me recuerdo que en ese entonces se dolarizó a un equivalente de 25.000 sucres, el equivalente de un dólar. Esa, esa devaluación fue totalmente perjudicial para todas las familias ecuatorianas, porque perdía mucho el valor adquisitivo del sucre. Nosotros ganábamos en sucres, ganábamos miles o hasta ganábamos millones, recuerdo. Sin embargo, al tipo de cambio del dólar, no significaba mucho el ingreso. Es por eso que nos afectó directamente a todas las familias, porque hubo en cada familia ecuatoriana gente que tuvo que salir del país, gente que no tuvo los ingresos suficientes para poder solventar las necesidades en el hogar de cada familia de aquí del Ecuador. ¿Qué profesión ejercía usted en aquel entonces? Bueno, yo en esa época eh, ya terminé de estudiar, trabajaba como asistente contable y asistente de auditoría. Eh, Realmente en el caso mío sí hubo fuentes de trabajo. El sueldo no era equitativo a todo lo que uno se gastaba, pero sin embargo eh, hubo el trabajo, por eso no tuve la necesidad de salir. Eh, Frente a la familia, porque en cada familia ecuatoriana pues hubo mucha gente que salió y no soy la excepción. En la familia mía pues hubo al menos el 60% de los familiares que salieron por la crisis económica en la que estábamos viviendo. ¿Usted recuerda más o menos cuánto valía un dólar en los sucres? ¿O más o menos cuánto fue la devaluación de la moneda del sucre? Y poco Sí, a poco se fue tornando. sí, realmente dentro de esa época
época, fue en un lapso, creo yo, de 5 años. Eh, Inicialmente el tipo de cambio por cada dólar era 5.000 sucres por cada dólar. Sin embargo, la inflación que se produjo en esa época, en un término, en un corto lapso, los 5.000 cambiaron a 7.000, después a 10.000, después a 12.000, después a 15.000, a 17.000, a 21.000, a 24.000, y cuando llegó a 25.000 el tipo de cambio por un dólar, se tomó la decisión de la dolarización, porque si es que esta situación no se controlaba o no se detenía, pues se seguía devaluando la moneda. Recuerdo que 25.000 por un dólar era duro para la economía ecuatoriana. Nosotros ganábamos en sucres y de la manera como se devaluaba la moneda, no nos alcanzaba para comprar nada, porque había una devaluación acelerada. ¿Usted recuerda más o menos era el sueldo en sucres antes de la dolarización? Claro, nosotros teníamos la moneda oficial que era el sucre. Inicialmente empezábamos ganando, qué sé yo, unos 500, 250.000 sucres, 300.000 sucres, 400.000 sucres, 500.000 sucres. Sin embargo, la inflación nos llevó a qué, a ganar millones. 1.000.000 de sucres, 1.500.000 de sucres, 2.000.000 de sucres, que al tipo de cambio que teníamos en ese entonces, pues realmente no había un poder adquisitivo de lo que se ganaba. O sea, se ganaba más, pero de igual manera las cosas iban subiendo. Los productos de primera necesidad igual iban subiendo y no había esa estabilidad económica. ¿Usted recuerda cuánto cambiaron los precios después del cambio de a moneda a dólares? Por ejemplo, el precio de la leche o incluso con lo que se ganaba se podría comprar la canasta básica. Recuerdo que una vez dolarizado se estabilizó, pero sí un impacto grande, porque, a ver, nosotros comprábamos una canasta básica, productos de primera necesidad. Estoy hablando de una leche, por ejemplo. Una leche costaba 8, 10.000 dólares, 10.000 sucres. Y cuando se dolarizó, una leche costaba 50, 60 centavos de dólar. Pero hay que tomar en cuenta de que el dólar costaba 25.000 sucres el tipo de cambio. Es decir, hubo una inflación del más del 100% en los productos de primera necesidad. Sin embargo, este cambio ayudó a estabilizar de alguna manera, pero al costo de que los productos de primera necesidad se duplicaron, se triplicaron al menos. Sí fue un cambio drástico y la economía sí nos afectó de gran manera. Si comparamos con la crisis del 99 y la crisis actual, ¿cree que existen similitudes entre estas dos con la crisis del COVID-19 que vivimos hoy en día? Realmente sí, y entiendo que estamos llegando a esos niveles. ¿Por qué? Porque el gobierno en la actualidad ha devaluado significativamente, el nuevo gobierno, que ya va a cumplir un año, ha devaluado significativamente el dólar. El dólar se entiende que es una moneda fuerte, se entiende que es una moneda internacional. Sin embargo, por el hecho de nosotros tener una moneda fuerte, la inflación debe ser mínima. El gobierno lo que ha hecho, partiendo
con el incremento del salario básico de 400 a 425, ha devaluado significativamente el dólar. Eso ha producido de que todos los productos se encarezcan, a pesar de que nosotros estamos viviendo la dolarización, donde durante todo este tiempo que tuvimos la dolarización, ya tuvimos un efecto económico muy fuerte el momento de dolarizar de los sucres a los dólares, una inflación totalmente fuerte. Y actualmente el hecho de subir los precios, los sueldos en esas proporciones, lo que ha hecho es encarecer todo y que se produzca una inflación significativa en todos los niveles. Estamos viendo en la actualidad que los productos de primera necesidad, la leche, el pan, los huevos, todo está subiendo en proporciones eh, no vistas durante todo el tiempo en que hubo la dolarización. ¿Qué opinas sobre la crisis que atraviesa el país con el COVID-19? Fue duro, estamos viviendo épocas duras porque el COVID-19 lo que hizo es eh, la recesión en toda la economía, eh, se produjo la falta de empleo, se produjo el cierre de empresas, se produjo el cierre de locales comerciales. ¿Por qué? Porque el COVID lo que hizo es confinarnos y el momento de confinarnos dejamos de percibir los ingresos que estábamos acostumbrados. Muchas empresas, muchas personas que tenían negocios tuvieron que cerrar los negocios. Estamos viendo en la actualidad una situación jamás antes vista de que hay locales comerciales que no se pueden arrendar. ¿Por qué? Porque la crisis del COVID-19 lo que produjo es falta de ingresos y sin ingresos pues no se puede mantener un arriendo, que es lo básico en cualquier negocio que las personas emprendan. Realmente la crisis del COVID nos confinó y eso nos trajo consigo la falta de empleo, la eliminación de puestos de trabajo y por ende la economía que se fue al suelo. Muchas personas, muchos microempresarios y empresarios, pues lo que optaron es cerrar locales, cerrar los almacenes, eliminar puestos de trabajo y con esta crisis del incremento de sueldo de este año 2022, igual estamos llegando a una inflación totalmente alarmante. En esta crisis, a comparación de la crisis del 99, a su parecer, ¿cuál de los dos ha sido más grave o la que más ha golpeado la economía del Ecuador? Realmente la del 99, porque eh, por el tipo de cambio llegamos a $25,000, a 25,000 sucres por un dólar. Fue un golpe muy duro para la economía. En aquel entonces la gente mucha gente salió del país a buscar nuevas oportunidades laborales fuera, básicamente en España, en la parte europea de aquí, como es en la parte europea. ¿Por qué? Porque no teníamos los ingresos necesarios. Esa crisis fue bastante dura. Sin embargo, se debe indicar de que la crisis que estamos viviendo ahora, poco a poco nosotros estamos sintiendo de que se está devaluando en una forma acelerada y estamos viendo ya ni siquiera a mitad de año y ya hemos visto la devaluación que ha sufrido en todos los productos de primera necesidad. Esperamos que el gobierno tome medidas al respecto. Sin embargo,
si no se toman las medidas necesarias, pues la inflación podría llegar a una situación alarmante como la que hubo en el año 2000, en el año 99. ¿La crisis actual ha perjudicado a su trabajo? Sí, realmente yo trabajo por honorarios, estoy terminando de trabajar en una empresa justamente por la situación económica. Nosotros teníamos un nivel de ingresos y las personas que están que son contratadas nuevamente, ahora les han bajado de sueldos a las mismas personas que ocupan mi mismo cargo, por ejemplo. Ellos han ingresado otras personas con un nivel económico más bajo por la crisis económica que ha habido. Y yo también hago asesorías en otras empresas y realmente los ingresos económicos sí están más bajos que lo que antes de la crisis por el COVID y por este incremento de sueldos de este año. ¿Qué fue lo que ayudó a la economía a estabilizarse en la dolarización? En efecto, hubo el tipo de cambio nos perjudicó a todos, sin embargo, poco a poco se estabilizó la economía y se ha mantenido la estabilización con el dólar, por cuanto es una moneda fuerte. Sin embargo, yo entiendo que los gobiernos deberían considerar esta situación para estabilizar la economía. No se puede en una economía dolarizada mantener una inflación del 5, 10, 15%. No se puede. Estamos viendo todas las repercusiones que se están dando. Sin embargo, el gobierno actual lo ha hecho y poco a poco nosotros nos estamos dando cuenta de que está siendo perjudicial para toda la economía del país, porque el COVID lo que hizo es quitar fuentes de trabajo, y a pesar de eso el gobierno ha incrementado los sueldos. Sin embargo, esta situación para un microempresario, para un empresario, es duro. Lo que tienen que hacer ellos es eliminar puestos de trabajo. Con esto, en vez de fomentar puestos de trabajo, lo que se ha hecho es eliminar e inclusive bajar los sueldos considerablemente, como es en el caso mío. Yo estoy palpando realmente que el nivel económico que yo tenía anteriormente, pues no lo puedo tener ya actualmente. ¿Por qué? Porque las plazas de trabajo en las que yo mismo podía ofertar, ahora uno va y oferta y realmente los costos, los valores que se ofertan, pues ya son más bajos que los que anteriormente se ofertaban. Esto ha sido la entrevista aquí con el señor Johnny Guayasamín y pues le agradecemos mucho su colaboración. Muy amables, buenas noches, gracias también por la oportunidad. Bueno, nos encontramos con Byron Valencia. Él tiene 63 años y en esta ocasión nos va a ayudar a responder unas preguntas con respecto a la crisis del 99. A ver, ¿qué impacto tuvo la crisis económica de 1999 en el país? Fue un impacto bastante considerable, más que todo en la industria en ese tiempo. Me acuerdo, tenía una industria y afectó en todo sentido, en materia prima, salarios y todo el desenvolvimiento de la fábrica, que en ese tiempo sí ocasionó un caos
tremendo, incluso para reactivarse todo ese proceso económico. ¿Recuerdas más o menos cuánto valía el dólar en sucres en esa época? Más o menos recuerdo, estaba en 25.000 sucres el dólar y fluctuaba en el mismo día, variaba entre 15.000 sucres, 20.000 sucres a 25.000 sucres, es decir, era una inestabilidad completa que no tenías a qué atenerte en esas circunstancias. ¿Y te acuerdas más o menos cuánto cambiaron los precios después del cambio de sucres a dólares? Sí, más o menos en lo que puedo dar razón, materia prima que se utilizaba para el proceso de producción variaba dependiendo del producto en su costo entre un 50, 60, 70%, si no era más. Era impredecible el cambio que se dio a raíz del feriado bancario. Ya. Y a ver, si comparamos la crisis del 99 con la crisis ahorita, o sea, la crisis actual, ¿crees que existen similitudes entre las dos? No creo. Más fuerte fue la crisis que se dio por el feriado bancario. Si bien es cierto, actualmente vivimos también una crisis, pero el dólar sí influye mucho como para estabilizar de mejor manera el producto terminado y la materia prima que se utiliza para realizar los mismos trabajos. ¿Y qué opinas sobre la crisis ahorita económica que atraviesa el país? La crisis es bastante alarmante. Yo creo que el tema de pandemia también influyó mucho, falta de trabajo, inestabilidad económica, productos incluso de la canasta básica que al momento están subiendo considerablemente, y sí se debería tomar mucha atención en esto porque sí es crítico. El desempleo sigue en pie y para mi parecer no se puede controlar. Ya. Y finalmente, ¿qué fue lo que ayudó a la economía a que se pueda estabilizar, tomando en cuenta con la dolarización? O sea, ¿en qué aspectos ayudó? Bueno, el hecho de trabajar con un dólar americano, pues sí ofreció más garantía para estabilizar los procesos productivos a raíz del feriado bancario. Como ejemplo, podemos tomar en cuenta países vecinos como Colombia y Perú, que tienen su propia moneda y por eso ellos se ven continuamente sujetos a devaluaciones con el fin de mantener su valor adquisitivo. En parte, pues aún habiendo recesión económica, el dólar sí es una fuente de poder, digamos, como para estar estables económicamente. Nos encontramos con Lorena Valencia. Ella tiene 42 años y en esta ocasión nos va a ayudar a responder unas preguntas con respecto a la crisis del 99. A ver, ¿qué impacto tuvo la crisis económica del 99 en el país? Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente perdió todos sus ahorros de jubilación, sus ahorros de toda la vida. Hubo mucho endeudamiento, quiebre de compañías, de empresas y cierre de bancos. ¿Y esta crisis afectó a algún familiar o no? No tuve
en mi familia no afectó a nadie, pero sí afectó a personas muy cercanas. Incluso una persona que tenía un puesto en el Banco del Progreso, lo botaron, y a raíz de eso, de la preocupación que tenía al no conseguir un trabajo, enfermó y a raíz de eso murió. Se quedó sin ingresos, perdió su casa. Ya. ¿Y en esa época qué hacías? En el 99 salí del colegio, me gradué. Y realmente no era algo que jamás habíamos pensado que iba a llegar a pasar. Fue una conmoción en todo el país. ¿Recuerdas más o menos cuánto valía $1 en sucres? Creo que valía 25,000 sucres. $1. Ya. Y ya después de que hubo esta crisis, ¿cuánto cambiaron los precios después una vez de que hubo esta transición de sucres a dólares? No, eso no recuerdo bien. Ya. Y si comparamos la crisis del 99 con la crisis actual económica, ¿crees que existen similitudes entre las dos? Sí, bastantes. Igualmente hay desempleo, gente que quebró, gente que perdió todos sus ahorros. Pienso que en la parte económica, sí, es algo muy, muy similar, incluso más. ¿Es mucho más fuerte que la del 99? ¿No? Pienso que sí, porque no solamente es la parte económica, sino mucha gente, incluso la pérdida de seres queridos que eran el sostén de la familia, se murieron, y por ende hubo un montón de cambios, ¿no? ¿Y crees que esta crisis actual ha perjudicado de alguna manera al trabajo? Igual como hubo en el 29, o sea, ha afectado aquí el trabajo. Bastante. Como dije, hay bastante desempleo. La gente no tiene un empleo adecuado, trabaja como puede, donde puede, y mucha gente aprendió a salir adelante como pudo, con negocios en casa, con negocios en la calle. Ya. Y finalmente, ¿qué crees que ayudó a la economía para que la dolarización se pueda equilibrar, estabilizarse aquí? Creo que el dólar fue una moneda en que ayudó a la estabilización económica, a comparación con el sucre, para que se depreciaba tan rápido. Creo que hasta ahorita el sostén de la economía ecuatoriana es el dólar. Ayuda a que no se desprecie tanto como en el caso de Argentina, la moneda de ellos, o Colombia, o en Perú. Por suerte, Ecuador tiene en ese aspecto un punto a su favor, que es la dolarización.